sobre doctrina y demostrarle a alguien que está equivocado, sino que la Biblia llegue a ser el material en el cual conocemos a Dios a través de Jesucristo, para que Dios sea una realidad en nosotros y no necesitemos argumentos abstractos para convencer a alguien, sino que nuestras mismas palabras estén respaldadas por un testimonio de vida. Y por eso yo te invito a que vengas, no te pierdas ningún tema. Estos temas van a durar por lo menos hasta diciembre. Y que si tienes algún amigo también, lo invites. No necesitas ser adventista, no necesitas ser creyente, es más, hasta puede ser ateo, para que esta persona pueda experimentar la realidad de Dios. Y por eso quiero comenzar en Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice lo siguiente, Jesús es el que dice esto, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? En otras palabras, Jesús está diciendo: no te preocupes por cómo vas a pagar la renta, cómo vas a pagar aquellas obligaciones que tienes. No te preocupes por qué vas a comer o con qué vas a comer. Dice: mira las aves del cielo, ellas no tienen Walmart. Y sin embargo Dios las alimenta. Y entonces Jesús hace una pregunta que es una pregunta muy importante, que dice: ¿no valen ustedes mucho más que las aves del cielo? Y te hago una pregunta: ¿valemos nosotros más que las aves del cielo, sí o no? ¿Por qué? ¿Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Porque somos hechos? ¿Esa es la única razón por la cual nosotros sabemos que valemos? Muy bien, Jesús, en otras palabras, aunque Él todavía no había muerto, pero Él era Dios hecho carne, Él le estaba diciendo a sus discípulos: mira, yo estoy haciendo un esfuerzo tan grande por venir a salvarte, me estoy haciendo hombre, estoy viviendo una vida de penurias, voy a ir a la cruz, y yo eso no lo hice por las aves del cielo, que no las dejo que se mueran de hambre. Por lo tanto, sería ridículo que después de hacer yo tanto esfuerzo, te deje destruir por esos problemas que son tan ínfimos, como qué comer, con qué pagar la renta, con qué nos vamos a vestir. Sin embargo, esos problemas son los que llenan de ansiedad a la gente. Pero Jesús dice: yo quiero que ustedes sepan de que ustedes valen para mí. Si hay algo que tenía Jesús, era que le hacía sentir a la gente que lo rodeaba que valía. Por eso toda la gente quería estar alrededor de Jesús. Ahora, ¿por qué nosotros? Yo te hago una pregunta: ¿tú sientes que vales realmente? ¿Crees que vales? Ahora, ¿nos es fácil creer que valemos a nosotros? ¿Sí o no? No, a nosotros no nos es fácil creer que valemos. Y es más cuando estamos condicionadas por ciertas experiencias de vida que nos hacen pensar de que no valemos nada. Yo me acuerdo una vez estaba dando una semana de oración en un colegio y vino una chica y me dice: yo no valgo nada, pastor. Yo no valgo más que un perro que camina por la calle, me decía. Y era una chica que había crecido en un hogar cristiano. ¿Cuál era el problema de esta chica? ¿Por qué sentía que no valía? Porque hubieron cosas que la afectaron en su vida. Y ahora déjenme hacer un poco de psicología, que es psicología bíblica también. ¿Cómo somos nosotros? Nosotros tenemos en el cerebro, en lo que se llama la capacidad emocional afectiva. Eso es como una cajita. Cuando Adán fue creado por Dios y como Dios es amor, si Adán y Eva hubieran tenido hijos en el Edén,
Los hijos de Adán y Eva, como Adán y Eva estaban conectados directamente con Dios, los hijos de Adán y Eva también estuvieran conectados con Dios. Y entonces esa cajita de memoria, se llama cajita, no capacidad, sino memoria emocional afectiva, esa cajita que está en el cerebro, cuando hubieran nacido los hijos de Adán y Eva, hubiera nacido llena esa cajita. Esa cajita que se llena con amor o se llena con afecto es lo que hace sentir a una persona segura. Cuando un bebé nace, como nosotros nos separamos de Dios, cuando un bebé nace con esa cajita vacía, que se llama cajita de memoria, y perdonen, estoy hablando no en términos científicos, sino en términos pedagógicos, para que sea más claro, cajita de memoria emocional afectiva. Entonces, cuando la madre toma a su niño en los brazos, toma a ese bebé recién nacido en los brazos, ¿qué va pasando con esa cajita? Se va llenando. Cuando la madre le da el pecho a ese niño y le canta, esa cajita, ¿qué pasa? Se va llenando. Cuando el padre le da un beso a ese niño, esa cajita se va llenando. Y el niño cada vez tiene más y más, ¿qué? Seguridad. Porque el amor da ¿qué? Da seguridad. Pero si ese niño no tuvo el privilegio de tener una madre que lo abrace, si ese niño no tuvo el privilegio de tener un padre que lo bese, ¿qué pasa con esa cajita? Está vacía y no se llena. Y entonces ese niño crece con muchísima inseguridad. Ahora supónganse que ese niño crece, el padre le va poniendo cada vez más una cosita, la madre le va poniendo otra cosita, ese niño va creciendo cada vez con más seguridad y entonces eso es lo que le permite al niño, por ejemplo, jugar solo en el patio sin desesperarse. Es lo que le permite al niño en determinado momento decir, yo puedo estar sin mis padres y me siento seguro. Por eso es tan importante la presencia de los padres en los hijos, junto a los hijos cuando están creciendo, porque los padres le tienen que ir llenando esa cajita emocional afectiva, de memoria emocional afectiva al niño, entonces el niño cada vez está siendo más seguro y llega un momento que se transforma en alguien que hace una diferencia en la sociedad. Eso no se llena de un día para el otro, no es porque le doy un mes al niño le lleno esa cajita, entonces lo mando después a que salga y ya va a estar seguro para toda la vida. Toda la niñez se necesita ir llenando esa cajita. Ahora, si en la niñez ese niño comienza a tener problemas, si el padre, por ejemplo, que puede ser un buen padre, pero que tiene las mejores intenciones, pero en un momento pierde el control y le pega un cachetazo al hijo, que tenía la cajita llena, ¿qué pasa? ¿Qué hace ese cachetazo en la cabeza del niño? ¿Qué pasa con la cajita? Se empieza a vaciar. Y cada situación donde recibimos rechazo, entonces la memoria emocional afectiva, especialmente si el rechazo viene de la gente que tenemos alrededor, la gente más cercana que se espera que nos dé amor, entonces eso va desapareciendo y va disminuyendo y disminuyendo. Y eso hace que la persona sea insegura. La persona que tiene la cajita emocional afectiva, la tiene vacía, que no recibió cariño de sus padres, que no recibió cariño de la sociedad, son las personas esas que están, por ejemplo, en un lugar y miran y dicen, seguramente están hablando de mí. Están siempre pensando de que todo el mundo está en contra de ellos, porque ellos continuamente se sienten que no han recibido amor y están pidiendo amor. Son personas que se ofenden de nada. Les dicen una cosita, uno le dice una cosita y ya se ofendieron. Pero el problema, pobre, no está en la persona en sí, o no está en nosotros en sí, sino el problema es que no tenemos la cajita emocional afectiva llena. En cambio, el que tiene la cajita emocional afectiva llena es una persona que puede dar, que no se ofende. O sea, lo pueden tratar mal, como Jesús tenía la cajita emocional afectiva muy llena. Y entonces Jesús lo trataba mal y él no se ofendía. Porque él sabía cuánto valía, porque él se sentía amado por su Padre. Él creía en el amor de su padre. Yo me acuerdo cuando era chiquito, cuando tenía 9 años, yo era un poquito inquieto. Y vieron que las maestras en el tipo de escuela que tenemos valoran solamente la inteligencia intelectual de sumar y la persona que está quietita, ¿sí? Pero las personas que se mueven un poco y que son inquietos y que te dicen que tienen hormigas en la cola, a las maestras les fastidian esos alumnos. Bueno, yo era uno de esos alumnos que tenía hormigas en la cola y que a las maestras les fastidiaba. Y me acuerdo que no era de hacer lío, sino que era de estar siempre en movimiento. Y me acuerdo una vez, al final de año, llegó la maestra, yo tenía 9 años, estaba en 4º grado, y dijo, le traje un regalito a todos los alumnos de la clase.
Y empezó a entregarle, y dice, solamente a Daniel y Joel no les voy a entregar regalos porque ellos no se merecen el regalo. Yo me acuerdo de eso a los 9 años, para mí, de mi maestra, que uno siempre tiene, por más que la maestra uno la tiene como uno tiene a los padres generalmente, que lo tiene en una plataforma, fue un golpe tremendo a mi memoria emocional afectiva. Y yo me acuerdo con 9 años pensaba, está bien, yo quizás tengo hormigas en la cola y lo que sea, pero ¿cómo puede ser que la maestra haga una diferencia así tan grande que no me traiga un regalito porque yo la quiero? Y ella me repetía, ¿a vos? No. Pobre, claro, no tenía mucha pedagogía la maestra, ¿no? Pero vaya a saber qué problemas habrá tenido la maestra en su niñez también. Que ella entonces, por un chico que tenía hormigas en la cola, se sentía ofendida y se sentía que ella no podía dar amor. Todos, absolutamente todos tuvimos esas experiencias en la vida. Y yo estoy seguro que si ahora hacemos un momento, acá haríamos terapia todos, porque cada uno contaría ese momento en que recibió un gran rechazo y que lo dejó totalmente inseguro en aspectos de la vida. Me acuerdo cuando estaba también llegando acá a Estados Unidos, me contrataron en el tabernáculo de Battle Creek como asistente de pastor. El pastor me pidió que predique un sermón y entonces estaba en el culto de oración y le pedí a los hermanos de iglesia, me levanté y dije, hermanos, yo les pido que oren por mí porque tengo que predicar en inglés en algunos sábados y tengo que, o sea, me siento inseguro en el área del inglés, así que les pido que oren por mí. Y una hermana levantó la mano adelante de todos y me dice, si vos vas a predicar en inglés, tráete un traductor porque no te entendemos absolutamente nada. Y se empezaron a matar de risa toda la iglesia. Y para mí eso, mi memoria emocional afectiva con respecto al inglés recibió un golpe muy fuerte. Y entonces en ese área me comencé a sentir inseguro en mi vida. Entonces cada vez que tengo que enfrentar el inglés, y yo sé que Dios me va a dar, con Dios uno puede, pero me siento inseguro. Y yo sé que ustedes, todos, de alguna manera nos sentimos inseguros. Y muchas veces las personas que se sienten inseguros tratan de tapar su inseguridad con una apariencia de seguridad. Cuando vean ustedes una persona orgullosa, no hay persona más insegura que el orgulloso. Es la persona más insegura que hay. Él necesita andar diciendo todo lo que hace, todo lo que es, mostrando a los demás que están por debajo, porque él se siente tan inseguro que necesita estar hablando de sus logros continuamente. Ustedes nunca van a ver a Jesús hablando de sus logros, porque era humilde. Él era seguro, sentía el amor de Dios, creía en el amor de Dios y eso le daba tanta seguridad que no necesitaba ser orgulloso. El orgulloso siempre se refugia en una imagen más grande que no tiene. Y es por eso que es orgulloso. En cambio, el humilde se refugia siempre en su imagen más sencilla. Y por eso cuando Jesús vino, porque el que es grande realmente no puede subir más alto, entonces tiene que ir para abajo. En cambio, el que es chiquito y es consciente de su pequeñez, tiene que estar siempre tratando de subir para arriba. ¿Se entiende el concepto? Cuando te quieras hacer grande es porque eres pequeño. Y cuando entonces no finjas ser pequeño, sino que busques ser pequeño, es porque ya eres tan grande que solamente puedes bajar. Ese es el concepto de grandeza de la Biblia. Pero entonces Jesús quiere que entendamos nosotros que nosotros valemos para Él. Y es interesante porque la verdadera religión de Dios no trabaja con moralidad, trabaja con amor. Lo que Dios quiere es restaurar nuestra psicología, llenar nuestra cajita de memoria emocional afectiva para que nosotros lleguemos a ser personas seguras en Él. Y eso es lo que hace el Evangelio. Por eso cuando hablamos del Evangelio simplemente de doctrina abstracta, pero no hablamos de Dios, no hablamos de Jesucristo, no hablamos de las obras de Dios para con nosotros, simplemente ese Evangelio no transforma, que no es el Evangelio. Es simplemente argumentación doctrinal para demostrar que estamos y que nos ayuda, no digo que no nos ayude eso, nos ayuda a encontrar un camino, pero no nos ayuda a tener una buena relación con Dios. Jesús quiere que sepamos nosotros que valemos mucho. Y por eso dice, cuando tú estás nervioso, cuando estás ansioso por algo que te pasa, por ese problema que tienes, y yo sé que tú has venido aquí cargado con algún problema. Hoy Dios quiere que tú sepas que tú vales para Él.
y que no necesitas estar ansioso, Él va a tomar control de tu problema. Porque si lo hace con las aves, está dispuesto a hacerlo por ti, que ha dado su vida por ti. Y sigue diciendo Jesús, en el versículo 27, dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, 45 centímetros? Yo me acuerdo cuando era adolescente, estaba en el conservatorio de música y entró al conservatorio de música una chica que me llamó la atención y que era más alta que yo. Y yo tenía ganas de hacerme amigo de ella y conquistarla, pero me sentía un poco, pensaba que no me iba a aceptar porque yo era más bajito que ella. Entonces empecé a tomar vitaminas, empecé a hacer ejercicio. Por 3 meses caminaba por el lado de ella, iba con la nariz así para arriba para que nadie se dé cuenta que yo era más bajo. Pero por todo el esfuerzo que hice, no crecí nada. Porque hay cosas por las cuales nosotros nos estamos esforzando y estamos gastando energía y esas cosas no van a cambiar. En mis genes dice que yo iba a crecer 1,72, no sé cuántos en pies, pero 1,72 metros, y por más que yo haga todas las vitaminas, ahora yo ya había llegado al tope y ya no iba a crecer más. Pero estaba ansioso por eso. En vez de aceptar esa realidad, simplemente trataba de cambiar una realidad que no podía cambiar. Y hay muchas personas que viven tratando de cambiar realidades que no pueden cambiar, y eso los llena de ansiedad. Y por eso Jesús dice: ¿por qué te esfuerzas? Hay cosas que tienes que aceptar, no lo puedes. En esta vida de pecado, en esta vida, por ejemplo, supónganse que alguien dice: ay, yo fui huérfano, mis padres no me dieron cariño, tengo la cajita emocional afectiva vacía. Tú no puedes vivir quejándote por eso. Tú tienes que aceptar esa realidad y empezar a partir de esa realidad para donde Dios te quiere llevar, porque Dios tiene medios para suplir tus deficiencias. Y te aseguro que los tiene. Y podría contarle de casos cómo Dios transformó vidas cuando esas vidas estuvieron dispuestos a seguir el consejo de Dios. Y por eso hay un proverbio chino, dice: si un problema tiene solución, ¿por qué te preocupas si tiene solución? Y si un problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas si no tiene solución? O sea, la preocupación es necia. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Pero gloria a Dios que está Jesús, está Dios, y aquellos no es que seamos mejores, pero aquellos que nos sentimos débiles, aquellos que sentimos que somos demasiado pequeños, tenemos un Dios que dice: no te hagas problema, yo me hago cargo. Y eso es lo que se llama paz. Cuando yo sé que no puedo hacerme cargo de toda mi vida, yo no puedo resolver mis problemas, pero hay un Dios que está por sobre mí, que puede transformar todos mis problemas en una bendición. Y sigue diciendo Jesús, versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. En otras palabras, Jesús dice: la ostentación no es belleza. Salomón, que fue un rey ostentoso, no se vistió como una flor, no se vistió tan bien como una flor sencilla que yo puse en el campo. Dice: y si yo me tomé el trabajo de ponerle esos colores a esa flor silvestre que nadie la ve, que está, quizás uno se mete por los montes Apalaches y es una florcita que está al lado de una cascada, al lado de una piedra, que es la primera vez que ves en tu vida y tiene unos colores impresionantes. Y es una florcita silvestre que nació para morir. Dice: si yo me tomé el trabajo de vestir a esa flor así, ¿cómo no te voy a vestir a ti? Pero ¿por qué nosotros le hacemos tanto caso a la ropa? ¿Por qué le hacemos tanto caso al carro? ¿Por qué le hacemos tanto caso a la casa? Es porque tenemos nuestra memoria emocional afectiva vacía y pensamos que no valemos. Y como pensamos que no valemos, pensamos que tenemos que tener cosas para valer. Lastimosamente así vivimos en esta sociedad. Si yo les digo, por ejemplo, a ustedes, vine con mi amigo, supónganse el pastor Carlos, le digo: vengo con mi amigo Carlos acá, y él es el CEO de IBM. Todo: pase, siéntese acá.
Pero si él se cambia esa corbata, se cambia ese traje y eso, se queda medio despeinado, nadie le da caso, nadie le presta atención. ¿Por qué? Porque nosotros valoramos a las personas por lo que tienen y estamos también acostumbrados a valorarnos a nosotros mismos por lo que tenemos. Eso es por el hecho de que sentimos que no tenemos valor. ¿Por qué los adolescentes le hacen tanto, es tan importante la moto para los adolescentes, la marca de ropa? Porque el adolescente está tratando de definir quién es. Y como no sabe quién es todavía, entonces le es tan importante la ropa, le es tan importante el carro, le es tan importante la apariencia. Y por eso, como los grandes vendedores saben de esa realidad, la propaganda va dirigida a los jóvenes, que están desarrollando su carácter para saber quiénes son. Pero resulta que pasamos la juventud muchas veces y nosotros pensamos realmente que no valemos porque no tenemos el título que otro tiene, porque no tenemos el dinero que el otro tiene, porque no tenemos la preparación que el otro tiene. Y Dios dice, yo quiero que sepas que para mí vales, no importa lo que tengas, tú vales porque eres lo que eres. Tú vales porque yo te amo, dice Dios. Y esa es la diferencia que hace el Evangelio cuando alguien realmente está dispuesto a creer. El amor es transformador. Una casa nunca te va a transformar. Un BMW tampoco te va a transformar. Lo que te va a transformar es saber que alguien te ama. Y de eso se trata el Evangelio. Y por eso Jesús dice, no te preocupes. Si quiero leerles una cita. Dice, esto está en el Ministerio de Curación, dice, muchos que son aptos para hacer una obra excelente logran muy poco porque a poco aspiran. Miles de cristianos pasan la vida como si no tuvieran un gran fin que perseguir, ni un alto ideal que alcanzar. Una causa de ello es lo poco que se estiman. Cristo dio un precio infinito por nosotros y quiere que estimemos nuestro valor en conformidad con dicho precio. No confundas humildad con falta de estima propia. Porque a veces nos gusta hacernos los humildes y decir, ay no, yo no sirvo para nada, yo soy un... Ay, decimos que humilde. No, eso no es humildad, eso es orgullo. Orgullo es no creer lo que Dios dice, ¿verdad? Y Dios dice que valemos, ¿sí o no? Entonces cuando yo dudo de mi valor, eso es un acto de orgullo. Dios quiere que sepa que yo valgo para Él y que Él está dispuesto a dar su vida por mí. Y no solamente a dar su vida por mí, sino que los beneficios de lo que Él hizo hace 2000 años está dispuesto a aplicarlo en mi vida hoy. Y no solamente con los beneficios espirituales, sino que en todo sentido. Él quiere que sea un obrero para su causa. Él quiere que llamarme para una misión. Él quiere que prepare camino para su segunda venida. Él no tiene sueños chicos para mí. El único límite para Dios son mis sueños o mi manera de verme a mí mismo. Y Dios quiere que no me vea a mí mismo por las experiencias que tuve en el pasado, sino que Dios quiere que me vea a mí mismo por lo que Él hizo en el pasado por mí. Y por eso cuando tú empiezas a creer esa realidad, eso tiene un poder transformador. Y entonces sigue diciendo Jesús, y si la hierba del campo, versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de qué? De poca fe. O sea que si yo no creo que valgo es porque no tengo ¿qué? Fe, confianza en Dios. Ah, pero yo pensaba, pastor, que la fe era creer que Dios existe. No, eso no es fe. Satanás cree que Dios existe y no por eso tiene fe. ¿Qué es la fe entonces? Vamos a analizarlo un poquito después. Dice versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, o sea, los que no creen en Dios buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En otras palabras, Jesús dice, no se hagan problema por los problemas que tienen, no se hagan problema por cómo van a pagar la renta, no se hagan problema por cómo van a salir de este problema. Dice, los que no creen en Dios son los que se hacen problema por eso, porque como no tienen un Dios en quien confiar, ellos tienen su propia vida sobre sus hombros y tienen que resolver todas sus cosas. Pero Jesús dice, ustedes tienen un Padre, si es que realmente creen que es un Padre, que se va a hacer cargo de todas estas cosas en la vida de ustedes. ¿Lo crees?
Entonces, si hoy viniste preocupado, es necesario que mates esa preocupación con una decisión de fe. Decide creer que vales mucho para Dios. Decide creer que Dios no te dejará en ese problema que estás viviendo. Pero entonces ahora viene el versículo más importante de la Biblia, a mi criterio, el consejo más importante de la Biblia. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Este es el consejo más importante de la Biblia. Esto es lo que la gente tiene que aprender. Que Dios tiene que estar ¿cómo? Tiene que estar primero. Y vamos a hacer un esquema. Espero, si se olvidan de todo lo que dije hoy, pero no se olviden de esto. Esto es fundamental para la vida cristiana. Dios dice que estamos nosotros, está Dios y está ¿qué? Las cosas. El consejo de Dios es que nosotros debemos ¿qué hacer? Debemos buscarlo primero a Él, y Él ¿qué va a hacer? Y Él nos va a dar las cosas por añadidura. Yo tengo que buscarlo primero a Dios y Él me va a dar las cosas por añadidura. Pero cuando yo lo busco a Dios yo no lo veo. Yo tengo que creer que si lo pongo a Él en primer lugar, Él va a cumplir su promesa. Y las promesas son algo que está en el futuro. Por lo tanto, yo tengo que ejercer ¿qué? Yo tengo que ejercer fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible poner a Dios en primer lugar. La fe es lo que hace que yo ponga a Dios en primer lugar. Y Él dice que si yo lo pongo a Él en primer lugar, si le doy a Él la prioridad en mi vida, Él me va a dar las cosas. Y cuando dice cosas, Dios no se refiere solamente a cosas materiales, sino se refiere a cosas espirituales, materiales, sociales, en todo sentido, físicas. Ponme a mí en primer lugar y yo te voy a dar las cosas por añadidura. Pero para eso yo tengo que tener fe. Ahora, ¿qué es lo que trata de destruir Satanás en mi vida? Lo que Satanás trata de destruir en mi vida es la fe. Y cuando Satanás destruye la fe, ¿qué es lo que hago? Busco las cosas para después ir ¿a quién? Para después ir a Dios. ¿Eso saben cómo se llama? ¿Eso se llama qué? Eso se llama pecado. Pecado es poner algo prioritario en mi vida que no sea Dios. La persona, alguien dice, no, esta persona está en pecado y nos imaginamos a alguien un ateo. No, alguien puede estar en pecado y ser un fiel, entre comillas, miembro de iglesia por 30 años. Porque no está poniendo a Dios en primer lugar en su vida. Está viviendo para las cosas, está viviendo para su trabajo, no vive para Dios. Ah, pero yo guardo el sábado, ¿qué importa? Pero Dios no está primero en tu vida. Dime, el joven rico. El joven rico. ¿Qué hizo Jesús con el joven rico cuando el joven rico se sintió atraído por Jesús? El joven rico estaba trabajando el Espíritu Santo en él, pero vino a Jesús y Jesús le dijo, mira, Jesús siempre te va a confrontar con tu problema, con aquello que te separa de él. Entonces Jesús sabía que él tenía algo antes que él. ¿Qué era lo que tenía el joven rico? Las riquezas. Y entonces Jesús le pidió que entregue las riquezas. Le dice, ¿tú quieres ser discípulo? Entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y entonces ven y sígueme. Y el joven rico dijo, no, pero las cosas es lo que me hacen sentir seguro. Mi memoria emocional afectiva con las cosas es lo que trato de suplir mi falta de memoria emocional afectiva. No me quites esto. ¿Y qué hizo el joven rico? ¿Lo siguió a Jesús? No. Ahora les hago una pregunta. ¿Dejó de creer en Dios el joven rico? ¿Dejó de ir a la iglesia el joven rico? ¿Dejó de guardar el sábado el joven rico? ¿Se salvó el joven rico? No, se perdió. Se perdió siendo un religioso. Se perdió porque la cuestión no es ir a una iglesia, la cuestión es poner a Dios en primer lugar en mi vida. Y por eso este consejo es tan importante. Hay una sola parte de la Biblia que no es inspirada por Dios. ¿Cuál es esa parte? A ver. ¿Cuál es la parte de la Biblia que no es inspirada por Dios? ¿Ah? No, hay una parte que no es inspirada por Dios. Son los 10 mandamientos. Porque Él los escribió con su dedo. Fue directamente, o sea, eso no fue que le dijo a un profeta que escriba, sino que Él mismo lo escribió. Son los 10 mandamientos. Y si les hago una pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante?
De los 10, ¿cuál es el más importante? El primero es el más importante. A veces los adventistas decimos el sábado. No, tú puedes guardar el sábado, dejar de trabajar el sábado y no poner a Dios en primer lugar en tu vida. El primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es esto lo que Jesús estaba diciendo. Dios en primer lugar. Cuando tú estás dispuesto a poner a Dios en primer lugar, tú vas a guardar los otros mandamientos como consecuencia. Por eso no me sirve de nada enseñarle a alguien a guardar el sábado si no le enseñé a poner a Dios en primer lugar. El que pone a Dios en primer lugar no tiene problemas con el sábado. No tiene problemas. Si Dios es el primero y el último en su vida, no tiene problema de dedicarle tiempo a aquel que lo creó. Aquel que pone a Dios en primer lugar en su vida no tiene problema de seguir el sábado, porque en ningún lado dice el domingo. Y si Dios dice el sábado, yo guardo el sábado. No me importa que la mayoría guarde el domingo. Yo guardo el sábado simplemente, como Dios es el primero en mi vida, yo hago lo que Dios dice. Y punto. Pero lo primero es rendir la primacía de nuestra vida a Dios. Y yo te hago una pregunta. ¿Estás poniendo a Dios en primer lugar en tu vida? Y alguien puede decir, ¿y cómo lo sé, pastor? Bueno, simplemente les digo no lo que digo, sino lo que yo digo, sino lo que dice la inspiración. ¿A quién les dedicas tus mejores pensamientos? ¿A quién le dedicas tu tiempo? Tu mejor tiempo. ¿A quién le dedicas tus sueños? ¿Para quién sueñas? ¿Sueñas para tener el carro, para tener las vacaciones, para tener la troca que nunca me compré? ¿O tus sueños están relacionados con la obra de Dios? Pero pastor, eso está bien para usted que es pastor, pero no para mí que soy laico. En la Biblia no hay esa separación de pastores y laicos. La Biblia dice que todos somos sacerdotes y que cuando Dios nos elige, todos formamos parte del pueblo de Dios y todos somos ministros en el pueblo de Dios. Por lo tanto, nuestros sueños tienen que ser para Dios. Mis ideas tienen que ser para Él. Mis talentos tienen que ser para servir a Él. Pero nosotros hemos aprendido a dividir la vida en estancos y ponemos en la vida religiosa y la vida secular. Y en la vida secular fuera de la iglesia hacemos todo lo que es para nosotros. Y en la vida religiosa dentro de la iglesia hacemos las cosas para Dios. Que al final terminamos confundiendo a Dios con la iglesia, lastimosamente de esa manera. No, en la vida del verdadero cristiano todo es para Dios. Todo. Y es por eso que el cristiano cuando llega, por ejemplo, cobro el cheque, ¿qué es lo que Dios me pide? El diezmo. Y la ofrenda, no solamente el diezmo, sino la ofrenda también. Entonces yo tengo que ejercer, ¿qué tengo que ejercer en Dios? Para dar eso, para darlo con alegría. Tengo que tener fe. Pero cuando no tengo fe, digo, no, con todos los problemas que tengo. Total, yo voy a dar el 5%. Vamos a hacer que sea el 10%. O sea, nadie va a saber que es el 5%. Por supuesto, nadie te controla. Y ojo, ustedes saben que ustedes dan el diezmo acá y no va a mi bolsillo eso. Así que yo no estoy haciendo una propaganda acá para llenar mi bolsillo. Si hay alguien acá que es visita, acá todo lo que da la iglesia es administrado por la iglesia, no por mí. Y yo ni tengo ni idea prácticamente, aunque tengo cierta idea porque soy el pastor, pero no estoy al tanto de las ganancias, de las pérdidas y que si no yo voy a perder, no, porque no tiene nada que ver con mi bolsillo eso. Pero sí tiene que ver con tu vida cristiana, tiene que ver con tu espiritualidad. Si no te van en las cosas bien, no es porque Dios no quiera bendecirte, sino porque tú no tienes la fe para jugarte por Dios y para creer en las promesas de Dios. Y es necesario que empecemos a vivir en plenitud, que empecemos a vivir realmente la experiencia viva de la vida cristiana. Y sin afectar la memoria emocional de mi hija, la voy a tener que retar y le voy a pedir que se siente acá, ¿ok? Y no quiero repetírtelo. Dios quiere que creamos. Allí se va a transformar realmente la vida en una vida victoriosa. Yo sé que mientras tú y yo pusimos a Dios en primer lugar, hemos experimentado el cumplimiento ¿de qué? De las promesas de Dios. Pero cuando nosotros nos falta la fe, ponemos a las cosas primero sin dejar de creer en Dios y nuestra vida comienza a complicarse. ¿Qué es poner a Dios en primer lugar? Simplemente es obedecerlo. ¿Qué es poner a Dios en primer lugar? No es simplemente obedecerlo, le voy a agregar más, es relacionarme con Él para obedecerlo.
La relación con Él implica obediencia. No todo el que obedece a Dios se relaciona con Él, pero todo el que se relaciona con Él obedece. ¿Por qué nos falta la fe? La fe nos falta por el hecho de que dudamos que Dios va a tomar mi vida en sus manos y se va a importar en mis problemas. Y quiero terminar contándote una experiencia bíblica. Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Yo les hago una pregunta. ¿Pedro era sincero? Cuando Jesús, porque Pedro se enojó un poquito con Jesús, porque Jesús le estaba diciendo que él lo iba a negar y Pedro decía: yo no te voy a negar, yo voy a dar mi vida contigo, si tengo que morir, voy a morir. Y Pedro era sincero. El problema de Pedro era que no se conocía a sí mismo. Ese era el problema. Y entonces pasaron las horas. Y entonces Jesús le decía a Pedro: Pedro, ora, porque justamente si oras no te va a pasar lo que te dije. De paso, la profecía de Jesús no determinaba a Pedro. Pedro podría haber evitado que la profecía de Jesús se cumpla si hubiera seguido el consejo de Jesús de orar. Pero él no quiso orar, o sea, no sentía la importancia de orar porque él pensaba que él era fuerte, que él no tenía necesidad de depender tanto de Dios. Y entonces cuando vinieron al jardín del Getsemaní y tomaron preso a Jesús, mejor dicho, antes cuando preguntaron: ¿quién es este? ¿Dónde está Jesús? Y Jesús dijo: yo soy. Dice que salió un resplandor de Jesús y todos cayeron en el piso. Entonces los discípulos se pusieron contentos porque decían: ya empezó Jesús a hacer algo. Jesús no va a dejar que lo agarre. Y entonces cuando se levantaron la gente y querían agarrarlo a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Sacó una espada porque él estaba dispuesto a morir por Cristo. Y sacó una espada y le cortó la oreja al siervo de Malco. Sí, se le tiró la cabeza. Y entonces Jesús le dijo: Pedro, guarda tu espada, porque si a espada matas, a espada morirás. Y Pedro metió la espada y dice: pero Jesús, acá tenemos que defendernos, acá tenemos que dar la vida por ti. No. En este momento no te pido que tú des tu vida por ti, yo voy a dar mi vida por ti. Y Pedro dice: no puede ser. Y entonces ahora Pedro, el gran valiente, el que estaba dispuesto, ahora le agarró miedo. Y la inspiración nos dice que él fue el que le aconsejó a los discípulos salir corriendo. Y lo dejaron solo a Jesús, porque ahora Jesús se dejó atar y lo llevaban. Y Pedro no podía soportar eso. Pero Pedro, como él era discípulo de Jesús y sentía una gran atracción por su maestro, no podía dejarlo solo, totalmente solo a Jesús. Y él quiso ver lo que pasaba con Jesús. Y entonces estaba en el patio de Anás y Caifás. Y cuando estaba en el patio de Anás y Caifás, entonces alguien le dijo, una criada le dijo: pero tú estabas con él. Y el valiente Pedro, ¿qué dijo? El que iba a dar su vida hasta la muerte, hasta ir a la cárcel con Jesús, dijo: no, yo no. Y entonces pasó un tiempito más y vino otro criado y le dice: pero tú estabas con él. Y dice: no, yo no estaba. Y entonces vino otra criada y dice: pero tú hablas como él. ¿Y qué hizo Pedro? No solamente no lloró, ahí comenzó a maldecir a Jesús. Comenzó a decir maldiciones para que vean que él no tenía nada que ver con Jesús. Y cuando estaba diciendo las maldiciones, cuando estaba diciendo las imprecaciones, dio vuelta a su cabeza y se encontró con la mirada de Jesús. Y esa mirada fue suficiente para acallar
las maldiciones que estaba diciendo. Y lo interesante que en esa mirada Pedro no vio odio, ni como diciendo, Pedro, te dije, ¿viste? Sino que vio una mirada de amor y de tristeza que nunca. Él había visto miradas de amor en Jesús, pero miradas de amor con tristeza nunca había visto esa mirada. Y Pedro se dio cuenta que sus palabras habían herido a Jesús más que los escupitajos, más que las maldiciones que le habían hecho, porque era un amigo que lo estaba maldiciendo. Y mientras Jesús lo estaba mirando, una cachetada le pegaron a Jesús, que entonces Jesús tuvo que sacar la vista. Y ahora Pedro se acordó y salió corriendo. ¿A dónde? Al jardín del Getsemaní. Y se tiró en esa piedra donde Jesús había estado derramando gotas de sangre. Y dice la Biblia que Pedro deseó morir. Y yo me imagino que Pedro estaba en la misma situación de Judas. Judas en ese momento estaba poniendo una soga desde un árbol para colgarse. Y yo me imagino que Pedro habrá estado pensando, yo tengo que hacer lo mismo. No puede ser, yo no merezco vivir. Yo he caído demasiado bajo. Sin embargo, cuando Pedro estaba en ese momento, se acordó de una frase. Jesús había dicho algo. Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Tu fe en qué? Jesús había rogado para que Pedro tuviera fe. ¿Fe en qué tenía que tener Pedro? ¿En que Jesús existía? ¿En que Jesús era el Mesías? ¿En qué tenía que tener fe? ¿Qué había rogado Jesús acerca de la fe de Pedro? El Espíritu Santo no, ni en cambio. El Espíritu Santo simplemente ahora le hizo entender a Pedro qué era lo que había pedido Jesús. Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Tú tienes que tener fe, que a pesar que me maldijiste, que a pesar que me insultaste, a pesar que fuiste un cobarde, a pesar que me prometiste algo que no cumpliste, Pedro, yo te sigo amando. No hay nada que te pueda separar de mi amor. Y aunque tú me rechaces, yo voy a estar ahí. Si no te salvas, no es porque no te amo. Si no te salvas, es porque tú no quieres. ¿Y saben qué? Esa frase de Jesús fue la salvación de Pedro. Porque ahora Pedro entendió por medio del Espíritu Santo de que a pesar de todo, Jesús lo seguía amando. Cuando Pedro creyó y se dio cuenta que la fe tiene que ver con creer que soy importante para Dios, eso le dio fuerza para Pedro a levantarse. Y aunque no entendía el viernes lo que pasaba, él fue a la cruz y estuvo mirando cómo su maestro estaba dando su vida allí en esa cruz, que ahora él entendía que estaba ocupando su lugar. Pedro se había olvidado que Cristo iba a resucitar. Pero el domingo, cuando Cristo resucitó, ¿quién fue el primero en correr hacia la tumba? Cuando tú crees que Dios te ama, tú no huyes de Dios. Tú corres hacia Él. El Espíritu Santo llenó la memoria emocional afectiva de Pedro. ¿Sabes por qué tú has huido de Dios? Dios te ha buscado durante toda tu vida y te ha traído hasta este momento. Pero tú has huido de Dios porque has creído lo que te enseñaron acerca de Dios, pero no has creído en el amor de Dios. Y yo no sé cuál es tu pasado, yo no sé cuáles son los errores que has cometido, yo no sé qué es lo que has hecho, cuáles son los padres que tuviste, pero hoy Dios te trajo para que escuches lo que Él quiere decirte. Él quiere decirte que te ama y que está dispuesto a perdonarte. Quiere llenar esa cajita que tienes en tu cabeza que está vacía
y que te produce tantas inseguridades. Quieres llenarla de amor, para que tú ya no estés esperando que te den amor, sino que para que tú de una vez por todas comiences a dar el amor que nunca has tenido. Busca primeramente a Dios y Él te dará todo lo demás. Y entonces, cuando eso suceda en tu vida, tendrás la paz que solamente el cielo puede dar y podrás vivir para servir. Que Dios te bendiga y que esa pueda ser tu experiencia y la mía de aquí en adelante. Para finalizar, cantaremos el himno número 226. 226. Puestos de pie. 226. Busca el primero. El reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad, buscad y hallaréis. Llamad, llamad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. Padre nuestro, vivimos ansiosos y preocupados porque no hemos aprendido a creer que nos amas. Vivimos en ansiedad por las cosas materiales, porque todavía no hemos descubierto que solamente de ti podemos recibir el amor que trae paz. No hemos experimentado tus promesas por el hecho de que hay muchas cosas en nuestra vida que ocupan el primer lugar y tú estás en un rincón. Señor, hoy con tu Santo Espíritu te pedimos que nos des el deseo de tomar una decisión, de ponerte en primer lugar, pase lo que pase. De que tú seas el primero y el último. Y entonces que cada uno de nosotros podamos experimentar tus promesas en nuestra vida, porque tú eres fiel y tú no fallas. Gracias, Señor. Gracias por habernos hablado a través de tu palabra. Te lo agradecemos y te lo pedimos en tu nombre. Amén.